Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus hogares. Esta semana les traigo preparado un video donde vamos a explicar un poquito algunos conceptos de lo que es el texto narrativo, ¿verdad? Los elementos que este tiene y la estructura que compone. Texto narrativo. ¿Lo recuerdan ustedes más o menos lo que es? Eh, ¿Se recuerdan los elementos que constituyen el texto narrativo? Sí, no, más o menos. Bueno, ahí tenemos ciertos los objetivos, que son los mismos objetivos que ustedes tienen en la guía de aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo que es el texto narrativo, verdad? Es la forma discursiva que se utiliza para contar una historia o acontecimientos o los hechos que le suceden a un personaje, ¿verdad? En un tiempo y en un espacio determinado. También dentro de este modo discursivo, también se utiliza la descripción y el diálogo. El mundo real y el mundo creado. La literatura, es cierto, sabemos que es una creación artística, que es una imitación o una copia de nuestra realidad. Y todos los elementos reales que ahí aparecen son transfigurados. ¿Qué quiere decir eso? Que cambian de aspecto o que también cambian de forma. Dentro del texto narrativo hay una situación comunicativa, ¿verdad? Porque nos trata de comunicar algo. ¿Se acuerdan de los elementos de la comunicación? Emisor, mensaje, receptor, canal, código, contexto. Bueno, acá nosotros solamente tenemos tres, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Que el emisor es reemplazado por un narrador, el mensaje, ¿verdad? Que es el mundo narrado cuando nos cuentan la historia. Y el receptor, ¿verdad? En este caso es el lector, la persona que lee la historia. El autor y el narrador no se olviden que son personas o son entes distintos, que el autor es el que crea la obra, ¿cierto? Es el que selecciona y organiza todos los factores que van a intervenir en el relato. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entre estos factores está el narrador. Entre estos factores eh, que, que seleccionó y organizó el autor está el narrador. Y el narrador, ¿verdad? Es la persona que se hace cargo de la historia, el que nos cuenta la historia. Y este narrador no envejece, se actualiza en cada lectura, establece una relación con un ser ficticio, ¿cierto? Que se incorpora en este relato, es el destinatario y participa en lo que el narrador cuenta. ¿Y cuáles son sus procedimientos? Tenemos un narrador, ¿cierto? Que es ficticio, tenemos un mundo ficticio que nos cuenta esta persona y tenemos un lector también ficticio, porque él no sabe qué tipo de gente, ¿verdad? O cuáles son las características de la persona que lo va a leer. Y tenemos dentro de esta historia tenemos personajes, acontecimientos, tenemos espacio y también tenemos tiempo. Y también tenemos los elementos de la narración. ¿Y cuáles son los elementos de la narración? Yo sé que ustedes los recuerdan. Vamos nombrándolos. Narrador, espacio, personaje, tiempo y acontecimiento. Muy bien. ¿Y qué es lo que es el narrador? Vamos a ver cada uno de ellos. El narrador, como ya lo dijimos, ¿cierto? Es el encargado de contar la historia, es el que presenta a los personajes, es el que explica, ¿verdad? Todas las circunstancias en que se van a desarrollar los hechos. Y este puede tener tres técnicas para poder comunicar. La primera es centrarse en la descripción de los personajes, puede describir los paisajes, los personajes, los objetos. La segunda forma es que puede relatar hechos dándole un ritmo a la historia. Y la tercera forma es que deja que los personajes hablen mediante un diálogo para que estos se expresen directamente. Bueno, y la narración, ¿cierto? Como ya lo dijimos, también se puede presentar mediante distintos puntos de vista, los cuales estos narradores pueden estar en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Primera persona, ¿cuáles eran? Yo y nosotros. La segunda, tú
vosotros. Y la tercera, él y ellos. Muy bien. Entonces, la primera persona es cuando participa de los hechos, ¿cierto? Y los verbos siempre están en primera persona. El narrador siempre va a ser el protagonista, aunque también de repente puede ser un personaje secundario o puede ser simplemente un testigo. Generalmente estos tipos de textos es cuando ustedes leen una narración, ¿verdad? Donde hay un diario de vida, donde hay una novela autobiográfica. Ahí generalmente encontramos narradores en primera persona. Y aquí tenemos un ejemplo. Vine a Corbalá porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me dijo y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. ¿Se dan cuenta aquí? La persona está narrando en primera persona porque está narrando algo que le sucedió a él, donde él es el personaje. En segunda persona dice que es poco frecuente, casi nunca se da esto. Pero en este, el narrador se dirige a otros como a sí mismos. Ejemplo, duerme sin soñar hasta que el chorro de luz te despierte a las 6 de la mañana, porque ese techo de vidrio no posee cortina. Te cubre los ojos con las almohadas cortinas y tratas de volver a dormir. ¿Se fijan? Se dirige a las otras personas como un tú, como tú haces tal cosa, tú. Y en tercera persona narra algo de lo que forma parte, o sea, narra donde él es parte de ese hecho. Por ejemplo, menudamente el paso y saltando sobre los obstáculos que hallaba en su camino. La niebla se dirigió en su casa que está detrás de los talleres de maquinaria. En tercera persona, o sea que habla de él o vosotros. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces la narración, ¿verdad? Es un texto. Entonces podemos resumir que la narración es un texto, ¿verdad? Que es contado por otras personas, o sea, por una voz ficticia, donde ocurre en un lugar, en un tiempo determinado, ¿verdad? Y estas narraciones pueden estar en primera, segunda y tercera persona. ¿Sí? ¿Les quedó claro, no? Bueno, chicos, cualquier duda que ustedes tengan, ustedes me la hacen llegar, ¿cierto?, en forma personal, los que tienen por ahí mi número de teléfono, y si no se la pueden hacer eh, saber a su profesor jefe, ¿verdad? Y ahí sus profesores jefes se comunican con nosotros y nosotros les damos las explicaciones que ustedes necesitan. No duden en preguntar, por favor. Traten de avanzar en su guía y en la segunda parte del video vamos a terminar de ver la clasificación de los narradores, los personajes, el tiempo dentro de la narración y la estructura de la narración. Así que traten de avanzar lo más que puedan. Ya chicos, un abrazo enorme a la distancia. Nos vemos.